Buenas tardes, profesor Teodulo Quintero González y compañeros del curso Proceso Democrático. Mi nombre es Daniela Palacio Moreno y hoy les vengo a hablar sobre el portafolio número 1 denominado Transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Como vemos, yo escogí como transformación abordar la séptima papeleta de 1990. Sobre esta transformación, el primer interrogante a abordar es cuál fue el contexto social, político y económico de la séptima papeleta en 1990. Como primero tenemos el contexto social. El contexto social en ese tiempo se dio la violencia y el narcotráfico, el conflicto armado y el movimientos sociales. La violencia y el narcotráfico, en esta época, es decir, en 1990, nuestro país estaba atravesando una grave crisis de violencia generada principalmente por la presencia y las acciones de los cárteles del narcotráfico, principalmente el cártel de Medellín, que estaba liberado por Pablo Escobar, quien realizaba actos terroristas como secuestros y asesinatos de figuras públicas de manera frecuentes, con lo que se creó el país un ambiente de miedo e inseguridad generalizada en la población. Luego viene el conflicto armado. El conflicto armado es una actividad insurgente y de élites de las guerrillas, especialmente de la revolución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, generando una sensación de inestabilidad constante en el territorio nacional y asimismo contribuyeron al clima de violencia generalizada, generalizada movimiento social debido al descontexto de la población. Luego vienen los movimientos sociales y estudiantiles que pueden ser como la mayor participación democrática y reformas profundas en la estructura política del país que cambiaría las perspectivas que se tenían sobre las instituciones del Estado, pues eran percibidas como ineficaces y corruptas. Luego viene el contexto político, que es la crisis, la legitimidad del sistema político del país. Estaba en crisis, pero la perfección que tenía en general el pueblo era que las instituciones estatales estaban plagadas de corrupción, o a lo cual se suma que no se sentían representadas de manera efectiva por los partidos políticos tradicionales, es decir, el liberal, el conservador, pues esto eran vistos como entidades que no representaban los intereses del pueblo y lo anterior se le sumaba la incapacidad del Estado para hacer frente a la violencia, el narcotráfico, con lo cual se agravó la crisis de la legitimidad del Estado, pues esta percibía como ineficiencia del gobierno de Vigilio Barcos. Se dio entre 1986 y 1990. Durante su partido de mandato, el presidente Barco intentó implementar las reformas. Sin embargo, su administración también enfrentó limitaciones significativas debido a la violencia y la corrupción que se veía en el país y en esa época, en las elecciones de 1990, en esas elecciones se evidenció una fuerte demanda por cambios por parte de la población. La población colombiana, misma que se materializó por medio de la aparición de la séptima papeleta, la cual fue una iniciativa ciudadana que se surgió como una propuesta espontánea para incluir una papeleta adicional en la que los ciudadanos pudieran votar a favor de convocar una asamblea constituyente, contexto político, desigualdad y problema en el año. En 1990 la desigualdad y la pobreza eran prevalentes en nuestro país, pues el sistema económico no lograba distribuir la riqueza de manera equitativa, lo cual perpetúa la desigualdad, inflación y desempleo. La inflación y el desempleo eran problemas persistentes que afectaron a una gran parte de la población,
aumentando el descontento social y la presión sobre el gobierno para implementar la reforma. El impacto del narcotráfico. La economía también está influenciada negativamente por el narcotráfico, que no solo financia la violencia, sino que también distorsiona las estructuras económicas y políticas, fomentando la corrupción y debilitando las instituciones de temor. Teniendo en cuenta el contexto antes señalado, surgió la séptima papeleta, una iniciativa ciudadana gestada principalmente por estudiantes universitarios. Esta propuesta, aunque no oficialmente invitaba a los colombianos a depositar una papeleta adicional en las elecciones legislativas de marzo de 1990, su objetivo es convocar a una asamblea constituyente que reemplazaría la Constitución de 1886, considerada absoluta para obsoleta, para enfrentar los desafíos del país. Así entonces la alta participación y el respaldo popular obligarían al gobierno a tomar en serio la propuesta. Este movimiento cívico culminó con la convocatoria oficial de una asamblea constituyente, la cual redactó una nueva Carta Magna, promulgada en 1991. Como vemos, también yo cogí como tema la séptima papeleta por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 por Marcela Álvarez, donde ella habla quiénes fueron los actores vinculados al proceso. Fue el movimiento estudiantil. Vamos a hablar un poco de la historia detrás de esa propuesta que había. Un movimiento estudiantil por la séptima papeleta. Este movimiento quería sacar adelante algo que se llamó la Constitución de 1991. Se avanzó con un gran pacto social. La Constitución de la Paz la llamaron la Marcha del Silencio. Fue convocado por universitarios de las universidades privadas y públicas en rechazo a tanta violencia de la época. Uno de los objetivos era que los jóvenes de la generación de la constituyente, de los líderes de la séptima papeleta, querían incluirla en las elecciones de marzo de 1990. Y el segundo objetivo era que los jóvenes que impulsaron esa iniciativa fueron abogados. Entre otros tenemos a Óscar Ortiz, tenemos a Catalina Botero, a Darío Dagón y a Guardiola. El tercer objetivo era para expresar la voluntad del pueblo convocado a una constituyente que veía como una oportunidad de paz para el país. Los hechos de violencia de la época fueron lo que impulsó que surgiera el movimiento estudiantil, la constituyente, al asesinato de los grandes líderes políticos y los escándalos de las clases. Las clases políticas impulsó esta iniciativa y tomó impulso después del asesinato de los políticos Rodrigo Lara, Bonilla Guillermo Cano y César Héctor Gómez, Jaime Pardo, Carlos Mauricio Hoyos, José Entequer Bernardo, Jaramillo Osa y Carlos Pizarro. Podemos ver que la Unión Patriótica fue destruida totalmente y hubo una frustración de los jóvenes al ver tanta violencia después de la muerte de Bernardo Jaramillo. Se vinculó este movimiento de Claudia López, la alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Como por último, la tercera pregunta es cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como el resultado de la séptima papeleta en 1990. Teniendo en cuenta lo narrado a partir de las dos preguntas anteriores, es válido afirmar que los principales cambios resultantes de la séptima papeleta fueron cambios sociales, participación ciudadana. La iniciativa de la séptima papeleta marcó a Colombia un puesto que estudiantes universitarios y ciudadanos de pie se unieron para exigir reformas políticas, demostrando el poder de la sociedad civil para influir en el destino del país con conciencia democrática. El movimiento aumentó la conciencia y el interés de la población en los asuntos políticos y democráticos, fomentando una cultura de participación.
en la vida política del país, empoderamiento juvenil, la movilización estudiantil juvenil fue crucial en el proceso destacando la participación de los jóvenes para liderar cambios significativos en la sociedad, cambios que sembraron una semilla que sigue creciendo hasta hoy. En los cambios políticos, la convocatoria a la Asamblea Constituyente al movimiento de la séptima papeleta acabó llevando la convocatoria a una Asamblea Constituyente en 1991. Esta Asamblea tuvo el mandato de redactar una nueva Constitución buscando una forma integral del sistema político y jurídico del país. Nueva Constitución de 1991, la Constitución de 1991 introdujo cambios fundamentales en la estructura política de Colombia. Entre las reformas más significativas se incluyeron el fortalecimiento de los derechos humanos, se estableció un amplio catálogo de derechos fundamentales y mecanismos para su protección, como la acción de tutela, descentralización del poder, una mayor autonomía para las entidades territoriales, buscando un gobierno más cercano a las necesidades locales, participación polial, se aplicaron los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo el plebiscito, el referéndum, la iniciativa legislativa popular, reforma electoral, se introdujo cambios en el sistema electoral para promover una mayor transparencia y representativa modernización del Estado. De la Constitución de 1991 buscó el Estado colombiano promoviendo la separación de poderes y la independencia de las instituciones judiciales y electorales, inclusión y pluralismo. La nueva Carta Magna reconoció la diversa étnica y cultura del país, otorgando derechos específicos a las comunidades indígenas, afrocolombianas y promoviendo la inclusión de diversas perspectivas en la vida política y social. En resumen, la séptima papeleta no solo llevó a la creación de una nueva constitución, sino que también impulsó una serie de reformas que transformaron el panorama político y social colombiano, fomentando una mayor participación ciudadana, una estructura estatal más democrática y plural y una mayor participación de los derechos humanos. Éxito de la séptima papeleta de un legado invaluable, la demostración del poder de la ciudadanía para decidir cambios y construir futuros mejor. Este movimiento inspiró una generación posterior a la lucha por sus derechos y participación de actividad en la vida democrática del país. La séptima papeleta es un recordatorio de que la voz del pueblo puede ser un motor de cambios fundamentales en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias.